Entonces comenzamos con la grabación de la clase el día viernes 10 de julio para séptimo B. Ya. ¿Alguien se recuerda cómo se llama esta artista, no? La vimos la semana pasada. A ver. ¿Nadie se recuerda cómo se llamaba? Es importante porque yo algunas veces ustedes van a tener que manejar la información de los y las artistas que aquí yo situé, ¿vale? Es importante que lo vayan conociendo, ¿ya? Nosotros, ¿cuál es la gracia que tiene este trabajo? Por ejemplo, Francisca Alsina. Es porque no solo existe un color de piel. Perfecto, cita Francisca. Eso es, muy bien. De hecho, el proyecto, ¿cierto? Color piel de Angélica Das, ¿ya? Que, ¿cierto? Tenía que ver con el tema de cómo es esto, que desafía nuestra forma de pensar sobre el color de piel y la identidad étnica, ¿ya? Esto tienen que, por lo menos, darle una vuelta, ¿vale? Este tema. Si ustedes se fijaron, yo les he mostrado hartas imágenes de distintas maneras de interpretar el rostro, ¿ya? Entonces, este elemento va asociado, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con todo el mundo de los Andes, toda nuestra cultura, todo esto es un patrimonio, y nos saltamos al autorretrato, y bueno, la gente, ¿cuál es el nexo que tiene lo que estamos viendo antes con lo que estamos abordando ahora? Y va por acá, con nuestra propia realidad, con el lugar que nos tocó crecer, nacer, desarrollarnos, fijarse, por ejemplo, en la forma de nuestro rostro, el de nuestra familia, el de nuestros compañeros, nuestras compañeras, ¿cierto? El de mi familia, y claro, tiene mucha relación, por ejemplo, que acá, ¿cierto? En nuestro país hay una mezcla bastante potente, ¿cierto? Que es entre indígena, europeo, ¿cierto? Y que nos da nuestra propia identidad, ¿ya? Eso es importante destacar, ¿ya? Entonces, nosotros revisamos el tema de Angélica Das, vimos que fotógrafa, hizo un registro, hizo una especie de carta cromática, carta de colores, con las fotografías que iba registrando, y bueno, si lo revisaron por ahí, se pudieron haber encontrado con esto en instalaciones. Su trabajo, yo creo que ha recorrido gran parte del mundo, porque claro, es como una especie de bofetada de cómo se han instalado determinadas verdades con respecto al color piel y estereotipos, ¿cierto? El concepto de belleza, idealizado muchas veces, ¿cierto? Y es un aporte a la discusión, ¿ya? Aporta al mundo del arte. Entonces, nosotros abordamos, y con eso lo que era un retrato, ¿cierto? Lo estamos llevando al autorretrato, ¿ya? Entonces el artista se observa, se analiza detenidamente y todo ello lo traduce en una imagen pintada o dibujada sobre un soporte, ¿ya? Nosotros vimos, por ejemplo, a Juan Lecaros, que es importante también la mirada que pueda tener, por ejemplo, una mujer o un hombre, ¿cierto? ¿Cierto? En cuanto, o las personas en general, ¿ya? En las personas en general, independiente, sea hombre o mujer, ¿cierto? Tener una mirada independiente, entre comillas en algunos casos, y cómo se percibe y cómo es capaz de comprender, ¿cierto? Su propia imagen y llevarla a un soporte. En este caso, recuerden bien, por ejemplo, el caso de Ramón Vergara Grés. Nosotros, si usted o alguien revisó después de la clase, porque esto es como un pequeño resumen de lo que vimos antes, se pudo haber percatado que el trabajo de Vergara Grés es sumamente geométrico, o sea, muy geométrico. Algunos paisajes de Vergara Grés son así, triángulos de colores, círculos, ¿cierto? Yo les decía que una de sus obras están ahí en el metro de Santiago, ¿cierto? Y claro, aquí podemos reconocer un rostro, ¿cierto? Aquí ya tenemos como un cuerpo, pero
En este caso, si vemos otras obras de Vergara Grés, se nos hace más difícil encontrar alguna figura reconocible que podamos decir, ya, este era Ramón Vergara Grés. Vimos, por ejemplo, en el ámbito del grabado, ¿ya? ¿Cierto? El trabajo de Carlos Hermosilla, que desarrolló su trabajo gran parte en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Es súper importante, ¿cierto?, Carlos Hermosilla, y que también lo vayan conociendo por todos los retratos, ¿cierto?, o registros, o cómo dirigía su trabajo a un ámbito más de conciencia social, ¿cierto? Estaba más ligado a la idea de, por ejemplo, al trabajo del pescador, ¿cierto? A los juegos de los niños, ¿cierto? Estaba como, la temática estaba muy presente en el pueblo, ¿cierto? Como había un compromiso social, ¿cierto? Como con sus dinámicas, sus acciones. Y nada, o sea, si uno logra, la persona, yo no les quiero contar más sobre Carlos Hermosilla para que ustedes lo vayan descubriendo, y la manera, por ejemplo, las dificultades que él tenía para trabajar. O sea, él tenía cuesta arriba, por decirlo de cierta forma, desarrollar su arte, pero aún así es un artista que es reconocido y súper valorado en nuestro país y a nivel internacional también. Tenemos a don Camilo Mori, ¿cierto? Que, bueno, ahí por lo menos usted es bastante importante en lo que es, por ejemplo, en la pintura del siglo XX, ¿cierto? Son los nuevos lenguajes, las nuevas maneras de interpretar el arte, y si ustedes se dedican con atención a revisar, ¿cierto?, la técnica, ¿cierto?, en comparación a lo que vimos antes, es diferente la manera de cómo aborda el autorretrato. Y cuando nosotros, por ejemplo, nosotros también vimos a Yang Pei-min, ¿cierto? Y claro, también es otro rostro, y probablemente del lugar donde proviene, ¿cierto? Y ya su nombre nos va diciendo más o menos de dónde es, ¿ya? Y también ese es el rostro no es, por ejemplo, como yo le decía al inicio, que pertenece a un determinado sector del mundo, sino también en cuanto de cómo aborda el desarrollo de su obra, ¿ya? Por ejemplo, estos trazos, ¿cierto? Cómo lo va ejecutando. Hablamos también de Oskar Kokoschka. Vimos que Oskar Kokoschka es él, ¿cierto? Y, ¿cierto? Vemos también otro autorretrato de Oskar Kokoschka. Y aquí vemos que es muy diferente, por ejemplo, a este, o a este, o a este. O sea, tres versiones de un mismo artista, ¿cierto? Cómo aborda su rostro, teniendo una acción, ¿cierto? Y ahí queda de manifiesto que un artista se puede interpretar de diferente manera, ¿vale? Entonces el autorretrato nos muestra en ocasiones una mirada penetrante, altiva, impertinente, ¿cierto? Y nos puede, o transmite los sentimientos del estado de ánimo del pintor y sus inquietudes o temores, ¿ya? Vimos a David Hockney, ¿cierto? Aquí les nombraba en la clase pasada, ¿cierto? Que hay, pues, reiterado en el hecho de que algunos pintores se pintan pintando, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí la técnica del collage, ¿ya? Y hablamos de Durero, Courbet, Degas, Cézanne, Gauguin, Munch, Kokoschka, Chagall, Dalí, fueron algunos que más destacados en cuanto al desarrollo del autorretrato, o sea, por la cantidad de trabajos que desarrollaron, ¿cierto? Son tremendos, dejan tremendo registro. Y creo que terminamos con Courbet. ¿Ya? Con Courbet, el caso de la clase pasada que lleva por título El Desesperado. Eso da miedo. ¿Ah? Esa pintura del desesperado da miedo. Da miedo. Pues sí, deja ahí bastante claro, más o menos, o nos transmite bastantes cosas, la mirada como esa, que te mira como de frente, como es inquietante. Ya,
este es el paréntesis, ya, este es el paréntesis que yo tenía que conversar con ustedes, tal como le estaba preguntando, y Francisca lo respondió bastante bien. Y con esto ya la gente que no sabía, ya podemos hablar un poco más claro y no se me complica tanto el hecho de que de repente estoy hablando y no sé más de lo que estoy hablando, ¿ya? Comúnmente esto ustedes lo pueden ver en básicas, cuarto básico, ¿cierto? Y si no presta atención, probablemente ahí se quedó en el tintero. Así que nada, yo quise hacer esto para que, y así probablemente en el futuro va a ser lo mismo, cuando me vaya encontrando con algunas dudas, me pase que aborde o haga una pausa de lo que estamos tratando y tratemos de dilucidar estas dudas, ¿ya? Y así se construye un poco el conocimiento, entre otras cosas. A ver, esto lo saqué de la RAE, ¿cierto? El famoso diccionario de la RAE. Y dice, por ejemplo, arte figurativo. ¿Ya? Y esto está en el diccionario. Dice, arte que se ciñe a la representación de seres o cosas concretos del mundo real. ¿Ya? Ese es el arte figurativo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, si mi trabajo va a ser más figurativo, o va a ser más abstracto, o no lo quiero ser tan parecido a la realidad, ¿cierto? Y hay un viaje ahí. Es como un viaje entre lo muy figurativo, por decirlo, para no adelantar nada, y a lo más abstracto, ¿cierto? A lo más que no se puede asociar a determinadas cosas. Por ejemplo, este trabajo es, ¿qué? ¿Abstracto o figurativo? Florencia, Antonia. Figurativo. 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 ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos ahí? Un conejo. Un conejito. Ya. Eso no es un conejo, es una, ¿cierto? Es Una liebre. Liebre. Cultura que alude, pero vamos a reconocer al conejo, ¿ya? Ojo, ahí les dejo este nombre, de Alberto Durero. Durero aparece en la presentación que hice al inicio de la actividad de autorretrato, para que vean la calidad de trabajo, la calidad de la obra, de cómo es el pelaje, el cuerpo, Está ¿cierto? hecho en acuarela. Era muy bueno porque está bacán el dibujo. No, sí, es impresionante. Yo tengo un amigo que toma las pinturas de Durero, y ¿sabe lo que hizo al conejo? Bueno, lo transformó de una manera así como, casi como a punto de ser cocinado, así, pero tomó la misma idea, y usted sabe que los conejos se comen, ¡Oh! y Qué parte de la rico. cocina chilena por lo menos. Sí, es rico, pero da pena pensar que ese conejito era libre y pronto estará en la boca de alguien. Claro. Y por ejemplo, miren el detalle de esto. Miren cómo ¿Cómo hacen eso? el pelo, ¿cierto? La luz. Mucho todo. cuidado. Hay mucho tiempo invertido, ¿cierto? Miren la gama de colores que están ahí presentes. Miren, los cafés, los blancos, bueno, grises, tantos colores ahí involucrados. Entonces, este acercamiento. ¿Y de qué pintura es esta? Yo me imagino que ya lo saben. La Mona Lisa. Quizá. Muy bien. ¿Por qué me Bien. mira? Y tenemos a la Mira. o la Mona Lisa, ¿cierto? Y de ella se han escrito varias historias, ¿cierto? Aún está como estudio si efectivamente es a quien hace alusión, ¿cierto? Y bueno, es aún ¿Es motivo. grande o pequeña la pintura? Mira, aquí está la medida. Mira, mide 77 centímetros por 53 centímetros. No es muy grande, ¿ya? Comparado con a otras pinturas, como el caso que vimos, el de las Meninas, ¿cierto? Que lo abordamos, o el caso de algunos cuadros de Kandinsky, que también son así gigantes, muy grandes. Y nada, pero por lo menos logramos ver que aquí se presenta casi a la perfección un rostro, ¿cierto? Un cuerpo,
se ve el retrato de alguien, logramos ver a una persona, ver el volumen, ¿cierto? Ver el tema, bueno, todo lo que tiene que ver con... Marlene Monberg, ¿quién me puede decir si es compañero o compañera de alguien? ¿No? ¿Monberg? ¿No? Bueno. A ver. Una cosa. Entonces, el mayor o menor parecido de la imagen, y esto presta atención, el mayor o menor parecido de la imagen con la realidad que representa se denomina grado de iconicidad. ¿Ya? Para que nos vamos comprendiendo, ¿vale? Esto, donde muchas veces lo ven en términos prácticos de uso, en algunas marcas, ¿cierto? En el ámbito del diseño, ¿ya? Como se utiliza, por ejemplo, estos ejercicios, esto tiene niveles, pero no nos vamos a, por cosas de tiempo, probablemente más adelante lo volvamos a abordar, pero por lo menos comprendan, ¿cierto? Que es, por ejemplo, aquí ves una cebolla y a medida que, por ejemplo, logramos comprender si algo se lo mostramos en esta imagen, va a seguir diciendo que esto es una cebolla, esto también es una cebolla y así, y aquí un poco se complica un poco más. Entonces, como que vas dejando elementos de lados como texturas, ¿cierto? O determinados colores y así van donando hasta llegar a unas sintetizas ciertos elementos, como que reduce los elementos a elementos mínimos que igual se comprenden que es termina siendo una cebolla, por ejemplo, estos elementos que están aquí y su forma, ¿ya? Esto ni hablar. Entonces, hay un grado de iconicidad. Entonces, ¿por qué lo nombro? ¿Por qué lo digo? Porque cuando de repente, aquí me basa, y se lo he dicho anteriormente, profesor, no me sé dibujar, pero toda la gente piensa que cuando se tiene que dibujar o se tiene que representar en este nivel. ¿Ya? No es necesario que sea así. Nadie le está pidiendo que cuando se dibuje, ¿cierto? O se pinte, o se tenga que hacer un autorretrato, tiene que ser necesariamente en este nivel. Existen otros niveles y de acuerdo a sus habilidades, capacidades o gusto estético, visual, ¿cierto? Puede dibujar, ¿cierto? En cualquier nivel, ¿ya? Por decirlo de cierta manera. Como por ejemplo, ¿qué vemos acá? Un toro. Y ves que, por ejemplo, hay distintas... Mira acá cómo aborda el tema del toro. O sea, se reduce algunos detalles y continuamos hablando de un toro. Y mira lo que está acá también. También podemos estar hablando de un toro. ¿Ya? Entonces, para que vayan esto sumándolo, bien, Diana, bien, la felicito. El fondo, no sé qué color tiene el fondo, pero ¿es blanco el fondo, no? ¿O tiene color el fondo? Blanco. Es blanco. Le podría intervenir ahí, la felicito. Muy bien. Gracias por su Bonito. entusiasmo. Ya. Y por otra parte, entonces ya me respondieron lo que es el arte abstracto, ¿cierto? Y el arte abstracto es el arte que prescinde de la imitación del natural y de las referencias figurativas, ¿ya? Entonces la palabra abstracción podemos entenderla como una de las capacidades más importantes de los seres humanos, que nos permite pensar en cosas solo con el cerebro, ¿ya? Sin necesidad de tenerlas delante. ¿Ya? Pensar con el cerebro. Por eso, claro, es importante cuando el ser humano se empezó a instalar, ¿cierto? O desarrolló arte. ¿Ya? Eso que les quede claro. Que probablemente otros ámbitos se han ido sumando, pero desde el inicio el ser humano empezó a interpretar lo que le rodeaba, le empezó a dar significado, le empezó a dar una interpretación, ¿ya?
Entonces, gracias a esta capacidad somos capaces de adquirir el lenguaje, hacer operaciones matemáticas y resolver problemas, entre otras muchas cosas. En el proceso de creación de las artes visuales se utiliza la abstracción, y por eso existen o existieron artistas que se dedican o dedicaron al arte abstracto o arte no figurativo. Llamado de esta forma para diferenciarlo del arte figurativo, que ya lo vimos, por ejemplo, en el caso extremo de Durero, ¿ya? El conejo perfecto, o el caso de la Mona Lisa. Entonces la pintura abstracta surgió en diferentes lugares de Europa entre 1910, ¿cierto? Y el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, está hablando del siglo pasado. Y la abstracción es representar, por más simplificado que esté, sin hacer referencia a nada del mundo real. Según Barr, en su libro Cubismo y Arte Abstracto, el arte abstracto surge porque el arte figurativo se hallaba agotado, aburrido de pintar hechos. Los artistas se orientaron hacia el arte abstracto como pura actividad estética. A ver, y a ver si me comprenden. A ver si me comprenden. También, ¿cierto? Hay ciertas observaciones que, claro, con el desarrollo de la fotografía, el artista también tuvo que pensar por ejemplo, en el caso de la pintura, buscar otros mecanismos, otros caminos, porque claro, hoy día, por ejemplo, sus cámaras fotográficas capturan así imágenes con muy buena definición, ¿ya? Entonces, bueno, ¿para qué está la pintura? Entonces, claro, el artista o el pintor también, o el grupo de pintores también busca otros caminos de interpretar también lo que le rodea, o su sentimiento, o su parecer. Mire, es muy larga la obra, ¿cierto?, de Vasily Kandinsky, pero me voy a quedar con dos, principalmente. Porque esta probablemente marca como un quiebre, como un punto de inflexión, bueno, se puede entender como un antes y un después, pero no es tan así, pero veámoslo de esta forma para que nos vamos entendiendo, ¿ya? Entonces, esto se llama improvisación número 3, ¿ya? Esta fue elaborado en 1909 y es de Vasily Kandinsky, ¿ya? El artista empieza a incluir formas, miren, el artista empieza a incluir formas no reconocibles para que nada distrajera al verdadero protagonista. Sus sonidos evocadores, ¿ya? Entonces, claro, ahí ya empiezan a aparecer figuras, pero es el color al que le da más intención, ¿cierto? O que le quiere dar más importancia, más que la figura, ¿ya? Que nos alude a algo, ¿vale? Entonces, Kandinsky estaba convencido de que los colores pueden oírse e identificó cada uno con un instrumento musical concreto. El azul claro suena como una flauta, el verde como un violín, los tonos violetas recuerdan a una gaita y el amarillo atruena como una trompeta a todo volumen. Todos juntos sobre el lienzo son como una gran orquesta en pleno concierto, ¿cierto? Opina sobre Kandinsky Pablo Ortiz de Zárate. Miren, ¿cierto? Ya esto es completamente es otro camino que nos presenta Kandinsky, ¿cierto? Es otra manera de desarrollar una obra, y bueno, está presente líneas, círculos, colores, ¿cierto? Establecido en una tela gigante, ¿cierto? Este lleva por título Amarillo, Rojo y Azul, o Amarillo, Rojo, Azul, y esto está desarrollado en 1925. Entonces los colores luchan por dominar nuestra mirada, ¿cierto? Los colores y formas luchan por dominar nuestra mirada. Entonces, tremenda obra, ¿cierto? No sé qué mirar. Entonces, y claro, te desafía, me dice, bueno, ¿qué nos quiso decir? ¿Por qué? O por último ya, uno dice, sí, alguna linda elección de colores, también distribuidos, ¿cierto? ¿Sabe, profesor? ¿Eh? Sí, lo escucho. Había un artista que hacía cuadros abstractos y cuando a una persona le preguntaba mucho sobre qué significaba, le respondía con un balazo en la cabeza. Ya, ¿en serio? Y no se recuerda el nombre para por lo menos saber quién era. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de eso. Ya lo voy a revisar, pues no lo tengo dentro de mi... Simplemente épico. Lo voy a revisar. Qué terrible,
voy a tener más atención cuando... Así que era mejor no preguntarle qué significaba el cuadro muchas veces. Ya, miren, acá Kandinsky, ¿cierto? Dice que los triángulos también tienen sentimientos expresados, ¿cierto? Entonces aquí Kandinsky complica un poco más su estilo e introduce un nuevo elemento clave, la forma geométrica. Igual que eso con los colores, elabora una correspondencia entre esas figuras y las emociones que transmite. Entonces dice, así los triángulos se identifican con el amarillo, son agresivos, cortantes y ágiles, y los círculos con el frío, símbolo de estabilidad, serenidad, perfección, ¿cierto? Es lo que nos dice sobre la obra que está acá, ¿vale? Bien, entonces, nosotros, dicho entre paréntesis de lo figurativo, de lo abstracto, ya podemos dar pie de que existen distintas maneras de abordar el rostro, el autorretrato, el representarse, el pintarse, el dibujarse, de muy abstracto, ¿cierto?, a completamente figurativo, que es, por ejemplo, ya, no sé, por ejemplo, la fotografía. Entonces, hay niveles. Entonces, cada uno o cada una debe como situar o ubicar su estilo también, ¿ya? Por medio del ejercicio, de la dedicación, de la interpretación. Es importante que esto quede claro desde ya, ¿ya? Entonces, eso les va a ayudar un poco a tener también más confianza al momento de decir, es que no sé dibujar, y cosas por el estilo que no me gusta mucho que digan. ¿Ya? Ya, nosotros también, y ya con eso cierro este paréntesis, y vuelvo a la presentación, que después va ligada a la segunda o la otra actividad. Recuerden que la semana que viene no tenemos clase porque hay un momento como de reflexión, ¿cierto?, de autocuidado, así que esto va a quedar, y esto tiene que estar, esto lo tienen que tener, esto lo tienen que manejar esta información de acuerdo a lo que ya presenté en la clase pasada y esta clase. Entonces yo les mostraba los trabajos de Vincent Van Gogh, ¿cierto? La manera, miren, les muestro distintos tipos de cuadros, que probablemente uno de ellos le guste más a ustedes, bueno. Oh, Van Gogh con orejas. Sí, y aquí está, sí, no deja. Ya, ahí está con... Está buenísimo. Ojo, yo les coloco el nombre, miren, Me encanta la pipa que tiene. le coloco el nombre, pero ustedes van a tienen que ubicar el año del que les guste, ¿cierto? No sé, el nombre que puede tener, si tiene algún título, solamente autorretrato, ¿ya? Esta presentación, bueno, está grabada, está en YouTube, y lo pueden revisar. Le había dado la observación de que se fijaran que la obra perteneciera al artista y no una reinterpretación, sino que, por favor, fíjense en eso. Y porque muchos de los... es como, por ejemplo, son etapas o son momentos de la vida del artista, ¿cierto? Y claro, están relacionados, por ejemplo, en el año en que se lo elaboró, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes sacaron una foto cuando iban en quinto y hay una historia que tiene esa foto que tiene que ver con cuando ustedes van en quinto básico. No sé, ahora sacaron una foto ahora que van en séptimo y ahora, por ejemplo, está el tema que existe ahora y hay un cuento detrás, hay un contexto distinto. Y no sé, cuando vayan ya en el cuarto medio sacan otra foto y van a tener así también un cuento, la foto que ustedes tengan. Entonces, es preciso que lo vayan comprendiendo de esa manera. Aquí vemos otro ejemplo, ¿cierto? Y hablamos también de Frida Kahlo, y miren, por ejemplo, el tema del rostro, ¿cierto? De la presencia, por ejemplo, ya aquí... ¡Qué bonito! De la mujer, y como que como que lo coloca aquí todo el tema, de dónde proviene, lo instala también en su obra, ¿ya? Y bueno, vemos distintos trabajos de Frida Kahlo. Este detalle, bueno, para aquellas personas que deseen estudiar este autorretrato, este detalle aparece, ¿cierto? Y tiene una historia acá. Entonces ahí, por lo menos, les puede servir. Por eso yo les decía que esta clase, a pesar de que son imágenes, algunas de estas
les va a quedar en la retina. Y, por ejemplo, si buscan en Frida Kahlo, va a decir, esta fue la imagen que me mostró el profesor, y le investigan, y encuentran la información. ¿Ya? Y eso vamos a ver cómo anda el tema. También es súper potente este autorretrato. Y la historia que hay detrás de esto. ¿Ya? Este es por su accidente, ¿verdad? Así es. ¿Ya? Y de manifiesto, por ejemplo, estos clavos, ¿cierto?, que van dejando ahí, y el tema de, mira, cómo el paisaje está de fondo, también tiene un significado, ¿ya? Ahí es importante. Hablamos también del caso de Pablo Picasso, ¿ya? Y vemos a Picasso en distintas, lo que yo les decía, por ejemplo, aquí vemos un Picasso muy joven, ¿cierto?, muy joven, y más adelante les voy a colocar los años para que tengan una idea, ya un poco más adulto. Y, por ejemplo, estas son dos etapas del mismo artista. Entonces, es como una manera de no veo mi reflejo, no reflejo dos veces la misma vez, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo de una imagen con mayor definición, ¿cierto?, de este trabajo que aparece. Y estamos hablando del mismo artista, eso es que de manifiesto, ¿ya? Y esto también estamos hablando de Picasso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por eso usted lo recordará, hará memoria, ¿cierto? O revisará en YouTube, ¿cierto?, después cuando esté el video grabado, y dirá, bueno, ya, este me gustó por tal motivo, y por eso es tan variado, es tan amplio, y lo hice en dos tandas, para que no se repita tanto, o volvamos siempre a un solo cuadro. Son muchos autorretratos que mostré, entonces ahí cada uno y cada una sabrá si elige alguno. ¿Ya? También es un autorretrato de Picasso, y este también. ¿Ya? Y las técnicas cambian, ¿cierto? La manera de por qué se interpreta de cierta forma también importa, la técnica, el soporte. ¿Ya? Aquí tenemos a Picasso, y miren, por ejemplo, según el acta de nacimiento es de 1871 y muere en 1973. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, aquí vemos a Picasso con 15 años, con 25 años y con 90 años. Son en distintas etapas de su vida. ¿Llegó a los 90 o solamente lo pintó como si tuviera 90? No, este lo pintó a los 15, este lo pintó cuando tenía 25 años, y esto lo pintó cuando tenía 90 años. Oh, Entonces, ¿y a qué edad murió? no tengo demasiado claro, no recuerdo en este instante. Muy buena pregunta. ¿Soy yo? La de los 90 da mucho miedo. Sí, está bastante ¿Qué dijiste, extraña, Francisca? ¿no? Muy extraña. Miren, ya, ahora nos saltamos. Miren, todas las imágenes, ¿cierto?, o autorretratos que yo les muestro, la información está en internet, la van a encontrar. Lo único que tienen que hacer es buscarla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ella no es muy nombrada, pero sí la información está, ¿ya? No hace mucho se hizo una muestra de su trabajo, y por un tema que existe, volvió a salir a la luz, ¿ya? Tenemos a Ángeles Santos, ¿ya? Este es su cuadro, su autorretrato. A Tamara de Lempicka, ¿cierto?, que también, miren, ¿cierto?, influye bastante. Qué bacán como le quedó pintada la mano. El lugar que va manejando, ¿cierto?, complementa un poco el nombre de autorretrato para que lo sepan, ¿ya? Y también sus historias, como toda la historia de todos los artistas que hemos visto acá, son súper interesantes, y les invito a que la revisen. Marc Chagall también. Este es otro artista que, si quieren
Y el trabajo como el compromiso, el tema de su relación con la educación, ¿cierto? Sus relaciones de pareja, ¿cierto? Bueno, y decir, toda la historia que también está ahí presente en su obra, en distintas obras que él tiene. Egon Schiele, ¿ya? También es si bien ahí en 1912, como la actitud, ¿cierto? que tiene y la manera como resuelve su propio rostro. Malevich, Casimir Malevich, que también ocurre un poco lo que hablábamos de Vergara Gres, ¿cierto? Que si uno mira la obra de Malevich, probablemente uno dice, bueno, dedicó su tiempo a como otra manera de pintar, y aquí por lo menos vemos estas dos obras, estos dos autorretratos que un poco podemos decir que se sale de lo que se conoce de él. Tenemos a Henri Matisse, ¿ya? Aquí tenemos una obra de Matisse, ¿cierto? Y lo mismo, vemos al pintor pintando, o pintándose probablemente. Tenemos aquí otra obra de Henri Matisse. Tenemos al gran Otto Dix. La historia de Otto Dix también da para un libro, también como otro artista. Y por las cosas que tuvo que experimentar, las cosas, el contexto histórico que tuvo, que vivió, participó en la guerra, y así, una serie de historias que tienen, o que uno puede asociar a la manera de cómo se interpreta. Es una artista muy importante, este caso también. ¿Se acuerda que le hablaba del tema de Durero? De hecho hay un documental, un pequeño reportaje, si realmente lo ven en YouTube, de este cuadro. Sobre todo las personas que quieran trabajar en este cuadro, se van a encontrar que es un video muy corto, de todo 3 minutos, donde una especialista habla sobre este cuadro y lo comenta, y por ejemplo tiene relación, por ejemplo, esta situación de colocar la mano aquí con Durero, ¿ya? Con el pintor que ya vimos hace un rato atrás. Y se fijan bien, tienen distintas maneras de llevar a cabo lo que es su trabajo, ¿vale? La anterior daba pesadillas. Miren esta. Esa da más. Y seguimos hablando de... Quiere que no duerma. También hablamos de Otto Dix. Ese está mejor. Julio Ortiz, ¿ya? Aquí ya nos acercamos un poquito más para este lado del planeta, ¿ya? Este es Roser Bru, ¿ya? Roser Bru, y miren, este es 2014, este es mucho más cercano al tiempo. Ella es Roser Bru, ¿ya? No les voy a contar más, pero ustedes tienen que, si les interesa el trabajo de Roser Bru, se van a encontrar bastante sorpresas de los trabajos que ha desarrollado, ¿cierto? Y la importancia que tiene para el arte en Chile. Claudia Coca, es súper potente el mensaje que está detrás, ¿cierto? Como el contexto latinoamericano, ¿cierto? De cómo se ve o se percibe el arte, qué ocurre con nuestra identidad, ¿cierto? Así que tiene una serie de obras, Claudia Coca, ¿cierto?, que ustedes también pueden revisar, ¿ya? Entonces, ella es Claudia Coca, y de repente, claro, como uno está acostumbrado a un determinado rostro que aparezca como un rostro más cercano a esta parte del mundo, claro, como que rompe el esquema. Y ella tiene todo un mensaje súper claro de su presencia en estos cuadros, ¿no? Como el que vemos acá, ¿eh? Y toma elementos de diversos artistas, ¿ya? Y los plantea, ¿cierto? Y como que lo resuelve y lo aplica en su obra, ¿ya? Entonces probablemente si ustedes revisan la obra de Claudia Coca, se van a encontrar con elementos que salen en otros cuadros, que pertenecen a otros artistas, pero como que, por decirlo de cierta manera, los reinterpreta. Ya. Dicho todo lo que dije, y estamos desarrollando lo que es el autorretrato. Revisamos todo lo que es el autorretrato, ¿ya? No, o sea, no todo, nos falta un montón, pero en realidad dentro de este contexto lo que vamos a desarrollar.
Y la actividad, ¿cierto?, es esta. Selecciona uno de los autorretratos observados, busca información en diversas fuentes y averigua lo siguiente. El autor, que ya por lo menos ya lo saben, el año, pues aquí mostré una serie de autorretratos, así que, y por lo menos va a quedar grabado, y nada, es cosa de tener esta memoria visual, ¿cierto? Esta memoria así como tener la imagen en su mente y buscar y decir, ya, este es. Y ahí van a encontrar la información. Yo, por lo menos, la mayoría de estas imágenes están seleccionadas en base a que ustedes puedan tener acceso a esa información, ¿ya? Eso, por si no, para que no les complique tanto, y no les complique, entonces, para que lo sepan. Entonces, por eso me demoro tanto realmente haciendo estas presentaciones, porque tengo que corroborar que la información esté. Entonces, la información está. Es cosa de buscarla y leer. Entonces, el autor, el año, la técnica, el contexto personal y cultural en el cual él o la artista desarrolla la obra, ¿no? Porque claro, nosotros hemos hablado ya del tema como manifestaciones culturales, ¿cierto? Y bueno, tienen relación con el contexto donde se desarrolla el trabajo. Y motivos que según tu apreciación llevaron al artista a representarse de esa manera, ¿ya? Entonces, solamente lo que deben hacer es buscar la información, ¿ya? Hasta el momento, eso, ¿ya? Entonces ahí les dejo esa actividad o etapa. Pensemos como casi todas las cosas que hacemos nosotros son como etapas, en el sentido de que ahora hacemos esto y después vamos a ir profundizando más adelante en cuanto a autorretrato, y ahí por lo menos, como le dije a cuarto medio, resolvemos la manera en cómo resolvemos las obras. Ya por lo menos la compañera aquí ya ha demostrado que tiene un trabajo a mano, y vemos ahí cómo si el resto o la técnica, y ahí discutimos, ¿ya? Pero por lo pronto vamos a hacer este pequeño estudio de todas las imágenes que acabamos de mostrar, y eso, y me tengo que despedir ya, porque si no ya van a pedir el canal. Voy a subir esta presentación, esta segunda parte, en el LIRMI, y si tienen alguna duda o porque no encuentran, profesor, o me gustó esta imagen pero no encuentro información, escriban en LIRMI y yo les puedo responder ahí durante la semana, como dijimos que la semana que viene no tenemos, tenemos esta pequeña pausa. Y otro, no vaya a escribir el día antes, porque claro, no, escríbame mucho antes, ¿cierto? Un par de días antes y eso. Bien, con esto me despido, ¿cierto? Que estén bien.